Gracias por la aclaración, presidente, y lamento mucho esa situación porque la ley del presupuesto general de la Nación, aquí en cualquier país del mundo, es una de las leyes más importantes que se aprueba en un parlamento. Es una de las razones por las cuales, entre otras cosas, se crearon los parlamentos para controlar antes los gastos del rey, después los gastos del Estado, de la República. Desde hace desde hace 1000 años funciona así. Y si bien no será un requisito, siempre ha venido el ministro de Economía, presidente. Yo lamento que bajo su gestión se devalúa aún más este Senado. Veo que a la Cámara de Diputados los ministros van a exponer, incluso las comisiones van a exponer los proyectos de ley. Y aquí realmente hay una especie de menosprecio por el Senado, por así decirlo. Y si bien, con todo respeto a los colegas que estén en esa comisión, estoy seguro que si pregunto me van a dar una explicación de 2 minutos y no más, porque ya pues le envían los informes redactados del Ministerio de Economía, así nomás es. Entonces, no hay mucho ni con quién ni con qué debatir sobre este tema. Yo lo lamento, presidente. Creo que seguimos con un presupuesto general de la Nación deficitario. El año pasado se hablaba de 8%, ahora se habla del 7%. Esos son déficits bastante altos, déficits si bien antes reclamábamos que superaban los 3.000 millones de dólares, como ahora nos dicen que el próximo año el PIB va a ser 40.000 millones de dólares, entonces el 7% ya nos acercamos prácticamente a 4.000 millones de dólares. Es algo muy serio, presidente, la gente no se da cuenta. Países como Argentina están en una crisis con déficits similares. Claro, allá se siente más porque tienen otra forma de financiarlo, tienen que ir a emitir bonos a los mercados internacionales. Nosotros, por lo que hemos analizado muchas veces, se ejecuta mucho menos de lo que aquí se presupuesta. Tenemos los préstamos de los organismos internacionales. Sí, me preocupa el hecho de que, si no me equivoco, ya por 5º año consecutivo se está autorizando la emisión de bonos por 1.000 millones de dólares. Estos bonos tan solo emitidos a 10 años. En 4 o 5 años vamos a comenzar a pagar los primeros de estos bonos. Estos bonos no tienen tasas preferenciales y en la medida que hay una tendencia ascendente en los mercados internacionales sobre el costo del dinero, nos arriesgamos a que Bolivia, que en este momento ya debe tener, si no me equivoco, unos 4.000 millones de dólares emitidos en bonos en los mercados internacionales, vaya incrementando su endeudamiento a un nivel muy alto, pero además a un costo muy alto y a lo que se puede llamar un corto plazo para el país, por lo menos en los términos que estamos acostumbrados, de solo 10 años. Presidente, yo creo que aquí nuevamente vemos también que hay una visión de financiar un crecimiento para ilusionarnos que crecemos, pero sin desarrollo. Es lo mismo, uno puede crecer en el Producto Interno Bruto, pero no necesariamente desarrollar el país. Es como si vamos y nos prestamos al banco, cualquiera de nosotros, mañana 30.000 dólares, los vamos a pagar en 5 años, claro, los próximos meses vamos a tener una capacidad de gasto mayor. El tema es si en los siguientes años vamos a tener realmente cómo pagar la forma con la cual incrementamos ese gasto. Y eso es lo que le está sucediendo al país. Yo hoy he presentado un informe sobre el endeudamiento público global. Aquí creo que hasta una falta de respeto a ustedes, a esta Asamblea Legislativa, a la opinión pública, cuando vienen esos informes del Ministerio de Economía y mencionan que la deuda es solo el 25% del Producto Interno Bruto porque solo toman en cuenta la deuda externa. Eso es absurdo. Bajo cualquier parámetro técnico, económico, nacional e internacional,
la deuda pública la constituye el conjunto del endeudamiento, no solo la deuda externa. Y en el informe que he presentado, esta deuda, supongo que hasta fin de año habrá superado los 10.000 millones de dólares. Los préstamos del Banco Central al sector público, cuando hicimos el informe, estaban en poco más de 6.000 millones de dólares, 46.000 millones de bolivianos. Cuando subió este gobierno eran solo 10 bolivianos, han subido a más de 46.000 millones de bolivianos y hoy se encuentran en 49.000 millones de bolivianos con la última revisión que hicimos hoy de los estados financieros del Banco Central. La deuda interna, de la cual muy poco se habla y de la cual generalmente no se transparenta, conseguimos la información, está en 4.600 millones de dólares. Presidente, el sector público boliviano tiene una deuda, en mi informe, de más de 21.000 millones de dólares, seguramente hasta fin de año más de 22.000 millones de dólares. Esto es muy complicado. Se está endeudando al país de una forma irresponsable. Y lo peor de todo es que buena parte de los 6.000 millones de dólares, los 46.000, ya casi 7.000 millones de dólares, 49.000 millones de bolivianos que ha prestado el Banco Central, ha ido a supuestos proyectos, bueno, a proyectos, no supuestos, a proyectos, que no le aseguran al país utilidades hacia el futuro, por el contrario, tienden a convertirse en elefantes blancos. Me refiero, por ejemplo, a la planta de urea. ¿Ustedes creen que la planta de urea da ganancias? No. Buena parte de todo este primer año ha estado paralizada. Me refiero, por ejemplo, a la planta San Buenaventura, que por tercer año han hecho la inauguración de la zafra. Este año dijeron la primera zafra industrial. Yo no sé qué le llamaban las anteriores zafras. ¿Cuánto creen que es el resultado de San Buenaventura? Bueno, no se sabe porque no son transparentes, pero obviamente una empresa que funciona una semana al año no puede ser rentable. La empresa de separación de líquido Gran Choco, absolutamente sobredimensionada, hecha para que pasen todos los días 32 millones de metros cúbicos. La semana pasada solo hemos exportado 5 millones de metros cúbicos a la Argentina. Obviamente esta planta tiene que estar dando pérdidas para el país. Hemos comprado 3 centrales termoeléctricas por más de 1.200 millones de dólares, de las cuales no existe un contrato después de habernos gastado 1.200 millones de dólares para exportar energía. Entonces, tenemos una serie de proyectos que han correspondido a decisiones políticas, a caprichos políticos, sin estudios previos, ni de viabilidad técnica, económica, financiera, sobredimensionados, hechos mucho más grandes en su capacidad, en su volumen, en su inversión, de lo que realmente debieran haber sido. Parece que quienes tomaron las decisiones de estos proyectos no se preguntaron dónde se podría vender la producción. Primero se gastan 1.000 millones de dólares, después buscan a quién vender. Y obviamente lo que se consigue es muy poco. Pero peor aún, los dos principales sectores que generan los ingresos económicos para el Estado, para el fisco, me refiero a hidrocarburos y minería, con un horizonte muy corto. Solo para comentarles, en hidrocarburos, hace 2 días acaba el ministro Sánchez, que poco más decía que estamos en el mejor de los momentos del rubro de hidrocarburos. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos estar en el mejor de los momentos? Se nos están cayendo los mercados externos. Los únicos 2 mercados que tenemos con gasoductos, que son aquellos que están realmente firmes, Brasil y Argentina, cada vez nos compran menos. Les relataba que Argentina la semana pasada ha habido días que solo ha comprado 5 millones de metros cúbicos. Pero además de ello, estos países están desarrollando aceleradamente nuevas reservas con los cuales, no digo que en el futuro no quieran comprarnos, pero obviamente van a tener unas condiciones mucho más ventajosas de negociación ellos que nosotros, porque incluso ya están exportando a otros países. Peor aún, tenemos una declinación en la reserva, fracasos exploratorios, no es algo que nos alegremos, pero
Tampoco se le puede mentir al país que las últimas perforaciones han sido infructuosas y entonces no tenemos un horizonte largo de reservas. Nadie le cree al ministro Sánchez, nadie le cree al ministro de Hidrocarburos. Ahora viene otro golpe que no está bajo nuestro control, pero que ha llevado el precio del petróleo, que es la referencia para la fijación del precio del gas que exportamos. Ayer ha llegado a cerca de $45. Este presupuesto está con una referencia de $50 el barril en el índice que se llama WTI, que es la referencia que utiliza Bolivia en sus contratos internacionales. Entonces tenemos realmente una perspectiva muy complicada para los próximos años con relación a la sostenibilidad de este gasto público. En el sector minero, hay algunos representantes del sector minero, la mina San Cristóbal va a dejar de exportar en 4 o 5 años, de producir y de exportar, y representa casi la mitad de lo que genera en producción y ingreso de divisas el sector de la minería mediana, en fin, la minería formal, por así llamarla. Eso va a generar un ingreso muy importante para el país. Se nos están cayendo el ingreso de divisas por exportación de gas, se va a caer el ingreso de divisas por exportación de minerales. Además de ello, tenemos que si no se produce gas, porque no nos los compran, porque no nos lo demandan, porque no hay contratos asegurados, no salen los líquidos junto con el gas, el país no tiene la materia prima para producir su gasolina, nos podemos enfrentar en los próximos meses un problema de inseguridad energética, con 20 o 30 millones de metros cúbicos que se esté produciendo, no generamos los líquidos necesarios, se aumenta el déficit ya que tenemos, y eso además de representar una baja de ingresos por la disminución del volumen, una baja de ingresos por la disminución del precio, se convierte en un incremento en los ingresos del país porque tenemos que importar cada vez más diésel y cada vez más gasolina. Yo, frente a esa situación, presidente, no entiendo además, entonces, nos podemos dar lujos como los que establece esta ley presupuestaria, de que se autoriza libremente a pagar pasajes y viáticos, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, a personas que no son funcionarios públicos. Eso solo se puede explicar desde un punto de vista electoralista, pero absolutamente irresponsable con la situación que tenemos en el país. Por lo tanto, presidente, haremos observaciones puntuales, pero seguramente entiendo por qué el ministro no viene, porque hay muchos temas que cuestionar, que debatir, que discutir y que no tienen cómo defender. Repito, un país cada vez más endeudado. Y por favor, no se dejen faltar el respeto cuando le dicen que la deuda pública solo es la deuda externa. Eso cualquiera sabe que la deuda pública incluye la deuda interna. Y que esos préstamos del Banco Central, si ustedes entran hoy a la página web del Banco Central, ya ascienden a 49.000 millones de bolivianos prestados al sector público. Son parte del patrimonio de los bolivianos. Pero además los prestan al 1%. Cualquier que entiende de finanzas sabe que prácticamente es a 20, 30 años. Ese es un recurso ya perdido, porque con esa tasa de rentabilidad, obviamente el valor presente del dinero desaparece. Estamos financiando una fantasía con deuda, estamos frente a una crisis hacia la cual nos encaminamos, quizás pisando el acelerador en lugar de pisar el freno. Mientras tanto, simplemente se busca cada vez más gasto financiado con endeudamiento para quedar bien a la población, para generar esta sensación de incremento en el movimiento económico, en el consumo. Pero lo que debíamos preguntarnos es cuánto hemos desarrollado el país. ¿Cuántos nuevos sectores económicos hay en el país? Hasta fines de este año
para que ustedes lo reflexionen, la suma de los presupuestos generales de la Nación durante estos 13 años sobrepasará 170.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿dónde están? Sí, hay algunas carreteras nuevas, no todas bien construidas. Hay algunas industrias nuevas, muchas de ellas lamentablemente parecen que van a terminar convertidas en elefantes blancos. Pero no se ve que ni el país haya incrementado en volumen la exportación de la producción, por ejemplo, el sector agroalimentario, el sector forestal, que generan tantas fuentes, en proporción prácticamente no han incrementado. En el gas no hemos gastado las reservas sin reponerlas. En minerales, les digo, esta es una irresponsabilidad con el país muy grande. Hace años se explora prácticamente en la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales. Prácticamente durante estos 13 años, no es solo que no se ha descubierto, es que prácticamente no se ha explorado. Entonces el futuro económico del país yo creo que se ve negro. Ha sido muy bonito gastarse las reservas de gas que recibimos. Ha sido muy bonito tener la suerte que los precios del gas, de los minerales, hasta de la soya se han multiplicado por 5, por 4, en el caso de los alimentos por 2,5, 3. Hoy nuevamente la disminución de los precios internacionales del petróleo nos vuelven a una realidad. Y es que a la hora de la verdad, por no haber desarrollado nuevos sectores, por no haber incrementado nuestra productividad, nuestra competitividad, quedamos enteramente al merced de las oscilaciones de los precios de los commodities. Y no es casualidad entonces que la consecuencia sea que un 70% de la población boliviana trabaja en la informalidad. Podemos aprobar una serie de beneficios, dobles aguinaldos, aumentos salariales. Al 70% no le llega porque trabajan en la informalidad. Solo le llegan al 30%. Y ahí es donde yo veo que hay una serie de concepciones absolutamente equivocadas sobre el modelo de desarrollo a seguir, a pesar de que estaba leyendo aquí la presentación del Ministerio de Economía. Consideran que han descubierto un nuevo modelo, pero en realidad es increíble que mientras mayores ingresos tuvimos, mayor endeudamiento hemos tenido. En 2007, cuando se nos condonó la deuda con la iniciativa del jubileo, nuestra deuda externa bajó a solo 2.200 millones. El último dato estaba ya en 9.700. Va a pasar en poquito los 10.000 millones con los créditos que están aprobando. Realmente, presidente, creo que habría mucho por debatir cuando viene el presupuesto general de la Nación, porque al final debemos debatir las condiciones económicas por las cuales depende el futuro, la esperanza que tiene nuestra población de tener mayores condiciones de bienestar y de prosperidad. No hay ese debate, se sigue devaluando este Senado, lo lamento muchísimo, y se sigue imponiendo un Ejecutivo que además todos sabemos que ni siquiera cumple la Constitución. Miren qué fecha es hoy, y recién aprobando en el Senado. No estaba hasta hace 2 semanas ni siquiera disponible. Ortiz, su tiempo ya concluido, pero ir cerrando su participación. Y solo lo último, presidente, quiero hacer notar que no estaba disponible el presupuesto general de la Nación para que lo discutamos los asambleístas hasta hace 2 semanas, porque lo que siempre hacen es envían una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, la hace sellar 60 días antes para cumplir con la Constitución, pero no nos lo mandan a nosotros. Y eso también es algo irregular, presidente, y quiero dejar constancia. Muchas gracias. Sí, le voy a dar la palabra, pero antecitos lo siguiente.